profundidad. On devient cible facile. Nos convertimos en un... víctimas fáciles. En víctimas fáciles. En víctimas fáciles. On devient une cible facile, une victime. Donc, ne pas faire cette autocritique et rester dans le discours de la victimisation. No hacer esta autocrítica y quedarnos en el discurso del victimismo. On risque de rester dans cette posture. Nos arriesgamos a quedarnos en esa postura. Voilà, je m'arrête ici. Va a parar aquí para que podamos... Bueno, hablaba de un análisis de las causas profundas y bueno, la verdad es que están ahí la historia, el miedo y el propio estado de la comunidad musulmana o las comunidades musulmanas en Europa y también en el mundo. Ahora, con la islamofobia, ya más o menos tenemos claras las causas, pero la existencia de este fenómeno que es la islamofobia, de discriminación hacia los demás solo por ser musulmanes, que va en aumento, por desgracia. El mejor ejemplo de ello es el tema de este congreso, porque viene. ¿Qué consecuencias y qué riesgos nos jugamos como sociedades, como países, si este fenómeno no es reducido y si no luchamos contra él? Porque evidentemente algún precio hemos de pagar, al igual que lo han pagado muchos países con otros fenómenos raciales, racistas, que han tenido que pagarlo caro. Si discriminamos a una parte de la comunidad, ¿qué nos jugamos? Amparo y luego pasamos. Voy a ser muy rápida porque yo estoy deseando pasar a las propuestas de soluciones. Así que voy a ser muy escueta. Rompemos la sociedad. En el momento que fragmentas la sociedad, la desestabilizas. Si desestabilizas la sociedad, se va todo a pique. O sea, perdemos todos, no solo los musulmanes, toda la sociedad que se fragmenta y está dividida y enfrentada, no rinde, no sale adelante, no es positiva y fracasa. No voy a decir nada más. Porque es verdad, históricamente, cuando se discrimina a un colectivo, al final lo paga toda la sociedad y se hunde el barco de todos. Es que no discriminan solo a ellos, discriminan a muchos. Sí, pero eso siempre lo hemos dicho cuando esa minoría, cuando ese colectivo ha sido masacrado. Lo decimos siempre cuando ha pasado, ¿no? Y no el durante o antes, ¿no? Hay una cosa que a mí me parece que es evidente. Yo no voy a vaticinar cuál va a ser el futuro del Islam o de la islamofobia, pero me temo que a partir del momento, y eso también es verdad, es una de las consecuencias, que ahora estemos hablando de islamofobia, cuando vuelvo otra vez a decir que situaciones de rechazo, situaciones relacionadas con racismo, durante muchos años hemos tenido, no es una cuestión de cambiar de nombre, vuelvo otra vez a decir, yo soy más de aquellos que piensan que la islamofobia no es más que una parte de un racismo general, que nuestras sociedades sigue utilizando para precisamente justificar las diferencias, las desigualdades, y para que las personas que están dentro de contextos sociales, vamos a decir así, normales, los que somos la gran mayoría de la sociedad, nos peleemos entre nosotros, ¿vale? Eso en primer término. Digo que yo no voy a vaticinar cuál va a ser el futuro de la islamofobia en este país, pero sí que entiendo que a partir de ahora, a partir de estos momentos, no me refiero solo respecto a lo que sucedió en París y en Copenhague, sino también desde ya hace unos cuantos años, la idea en que una institución, un personaje público, un medio de comunicación lleve a cabo una acción, un discurso, una manifestación concreta que sea categorizada dentro de esa idea de denostar a la figura de un colectivo como es el musulmán, ahora ya está recibiendo una respuesta que hace unos cuantos años no tenía. Es decir, ese conjunto de respuestas más o menos elaboradas, más o menos estructuradas, más o menos consecuentes, más o menos militantes, más o menos transformadoras, probablemente en buena parte todavía siguen siendo muy victimistas, tenemos también que decir, están generando un cambio. Y ese cambio es el que probablemente va a generar más actos de islamofobia pública, es decir, más actos de presentación de argumentos que públicamente sean dichos bajo esta connotación que antes, siempre y ahora y siempre, vuelvo a deciros, ahora y en el presente y en el futuro, seguirán siendo merecedoras de respuesta por parte de la sociedad. El hecho de que se estén generando ya
estos instrumentos de respuesta a la plataforma y otras en otras partes de España que también estén de alguna manera intentando trabajar en torno a la denuncia, me parece que es un elemento positivo, lo cual no va a significar que la batalla, entre comillas, esté ganada, ni mucho menos, porque ya no es una cuestión simplemente de que todos seamos relativamente conscientes y coherentes, de que necesitamos responder directamente a aquellos argumentos que sirven para disgregar a la gente, para separarla, para enemistarla entre unos y otros, ¿no? Hace unas cuantas semanas organizamos un acto en Barcelona sobre Stop a la Islamofobia, y yo, cuando empecé mi aportación, lo primero que dije: esperemos que seamos más los que estamos en esta sala, los que estamos en contra de la islamofobia, fuera de esta universidad, porque uno tiene muchas veces la sensación de que ya hemos pasado en algunos momentos a una situación en la cual, tal como nos ha comentado antes el compañero que venía de Francia, se empieza a banalizar el racismo y se empieza a pensar de que la islamofobia es un racismo aceptable. Es un racismo que puede ser incluso planteado desde una perspectiva intelectual, lo cual me parece una absoluta contradicción. Es decir, no hay que buscar el conocimiento para reforzar el prejuicio, ¿entendéis? Es decir, yo no creo que haya nadie que pueda tener 2 dedos de mente y 2 dedos de reflexión crítica y al mismo tiempo mantener un prejuicio que piensa con colectivo simplemente porque él se haya imaginado que será de esta manera. Por lo tanto, pienso que estamos en una situación que ha cambiado sustancialmente desde hace unos cuantos años. Hay una conciencia de actores por parte de los representantes del colectivo musulmán que antes no se tenía. También es verdad que se están rompiendo determinados techos de vidrio que no se querían romper. Es decir, se quería mantener esa idea en la cual, pues por ejemplo, se entendiera que las cosas están mal, la gente reacciona un poco contra la creación de mezquitas, pero tenéis que entenderlo, todavía la gente no ha entendido. Todos esos argumentos que aceptaban y que pedían y que solicitaban por parte de los representantes y por parte del conjunto de la comunidad, pues una cierta contención. Ça suffit, como dirían los franceses, ¿no? Ya está, ¿no? Y llega un momento en que ya no se puede mantener determinadas circunstancias, y el hecho de que se hayan empezado a romper esos techos de vidrio y que se está hablando de islamofobia, y luego ya veremos qué significa, qué no significa y todas esas cosas, o cómo lo hacemos para tal, que eso ya será otro tema, genera una situación de un contexto político diferente. Es decir, hablar de islamofobia, denunciar la islamofobia, es hablar también de política, y eso es algo que guste o no guste, es un tema que tenemos que abordar necesariamente, porque lo que nos estamos jugando, vuelvo otra vez a decir, no es tanto una cuestión, esta mañana se ha dicho, no es tanto una cuestión de respetar el derecho de que cada uno de nosotros seamos raros, la tolerancia. No, no, no. Aquí lo que se trata de buscar, y se trata de respetar, y se trata de mantener, se trata de aguantar, promover y construir es la igualdad. No nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Nuestra orientación no ha de ser la tolerancia. Porque en el momento en que yo acepte determinadas diferencias que forman parte de una forma de ser, que en este momento social, político, económico puedo llegar a tolerar, otro momento podrá ser, al contrario, el que me podrá hacer mostrar que esa diferencia es la que me permite seguir manteniendo una situación de superioridad sobre él. Con lo cual, no hemos tanto de procurar la tolerancia como resolución de todas aquellas situaciones de discriminación, ya sean islamófobas, ya sean de cualquier otro ámbito que se planteen, sino en ámbitos de igualdad. Eso me parece que es una idea fundamental, del cual, desgraciadamente, no estamos mucho en la labor a nivel de las instituciones públicas. Pues la misma pregunta le paso al doctor Ahmed Rahmani por las consecuencias y los riesgos que corremos si perdura y empeora este fenómeno. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Madame la Présidente de la plateforme contre l'islamophobie. Está totalmente de acuerdo con Amparo, la presidenta de la plataforma contra la islamofobia. Tout le monde sera perdant dans cette affaire. Toute la société est perdante dans une situation de tension et de conflit. Toda la gente pierde, toda la sociedad pierde en una situación de conflicto. Tout le monde est perdant. Todo el mundo pierde.
sauf la minorité qui applique la fameuse devise diviser pour mieux venir. Salvo para la clase del... Todo el mundo pierde, salvo la clase poderosa, que aplica divide y reinarás. Claro, Divide y vencerás. divide y vencerás. Claro. Gracias, Hussein. Es que no sé qué iba a hacer sin vosotros hoy. Voilà, cette situation, il ne sert l'intérêt de personne. Surtout lorsqu'on va parler de comment s'en sortir, c'est qu'il y a le monde va mal. Esta situación no va a ayudar Le monde va mal. El mundo va mal. Et la plus grave conséquence de créer ce problème Y d'islamophobie, la consecuencia más tremenda de Sí. esta islamofobia c'est détourner les gens du vrai problème et des vrais risques qui guettent le monde actuellement. Es desviar la atención de la gente de los verdaderos problemas que amenazan el mundo. Bueno, yo te ayudo un poco. Pasa del micro. Tómate un descanso. Vale, sí. Es que mi cabeza está volviéndose loca ya. Lo siento. Lleva todo el día traduciendo la Je dois, pour finir, je dois signaler une chose, c'est une remarque. Me gustaría citar una cosa. Que je fais sur le terrain, c'est pas une supposition. Una cosa que hago sobre el terreno. Lors des récents événements au Danemark, en France, Los sucesos en Francia, en Dinamarca. donc il y avait ce mouvement de l'extrême droite qui essaie de mobiliser des gens pour amplifier cette peur de l'islam. En que la extrema derecha ha intentado movilizar a gente en contra del Islam. Que ce soit en Allemagne, au Alemania, Suède, Suecia, en Grande-Bretagne, en en Bretaña, Angleterre, Inglaterra. les manifestations que ces extrémistes ont essayé d'organiser Las manifestaciones que han organizado estos extremistas ont été encerclées par d'autres, des contre-manifestations. han sido cercladas, rodeadas, catalán otra vez, por contramanifestaciones de gente opositora. Et croyez-moi, les musulmans étaient minoritaires dans ces Y en contre-manifestations. estas manifestaciones los musulmanes eran minoritarios. C'est des témoins oculaires qui m'ont rapporté ça. Esto es un testimonio ocular que yo he podido ver. Voilà. Ay. Bueno, nos queda... ¿Me dejas decir una Sí, cosa? adelante. ¿Sabéis lo que pasa? Que cuando escucho, bueno, cuando hacemos toda la reflexión sobre en torno a las cuestiones relacionadas con la discriminación, los argumentos de la discriminación, argumentos ideológicos, ¿no?, que fundamentan las bases del racismo, el racismo antiguo y el racismo moderno, ¿eh? Uno tiene la sensación de estar teniendo que escuchar argumentos morales por parte de personajes públicos que en principio tenían que liderar un sentido de país. El año 93 el presidente Pujol decía que estaba preocupado por la integración de los musulmanes, porque los musulmanes seguían siendo musulmanes y no había manera de que dejaran de ser musulmanes, y que era más fácil integrar un obrero polaco, que no un obrero marroquí. Y a continuación, poco tiempo después, su mujer decía: es que estamos muy preocupados porque las ermitas del Pirineo se van a convertir en mezquitas. Acordaros aquellas frases, ¿no? Aquellas frases que yo como catalán sentí vergüenza al escucharlas, ¿no? Pero que luego evidentemente mucha gente me preguntaba: bueno, pero ¿cómo es posible? Vosotros sois tan modernos con estos temas. Nosotros somos muy modernos, somos tan modernos como que también nosotros nos hemos llegado a ser más islamófobos que el resto de España. Perdonad, no es que aquello que yo tenga ahora que sacar pecho como catalán también orgulloso de este tema, pero a mí lo que verdaderamente me emociona, primero, es que personajes morales que hoy en día nos han demostrado que nos habían estado engañando durante tantos años, que ahora, en este momento, tengamos que recordar esas palabras
y que no tengamos que recordar las palabras de toda aquella gente que gracias a su trabajo y a su empeño y a su voluntad de querer hacer funcionar esta sociedad, entre ellos evidentemente muchas personas musulmanas en Cataluña, hayan hecho lo que han hecho. Es decir, a mí particularmente se me cae la cara de vergüenza que haya tenido que escuchar discursos racistas de gente que en el fondo han jugado con la palabra Cataluña para quedarse con dinero de todos. Eso para empezar. Pero luego otra cosa que a mí me parece muy preocupante, porque al mismo tiempo que tú... ¿Sabéis lo que pasa con las sociedades que no aceptan su propio racismo? Es decir, la existencia de discriminaciones argumentadas. Es que difícilmente se puede empezar a trabajar para evitar las discriminaciones si no las estás aceptando. Yo recuerdo una vez que estuve en Los Ángeles y lo primero que me quedé muy impactado fue que en una reunión que tuvimos con el ayuntamiento nos presentaron un informe de todos los actos que desde la perspectiva de crímenes de odio se habían cometido en Los Ángeles, pero de todo tipo, es decir, de aquella tipología que no nos gustaría tener que haber hecho nunca en torno a los delitos de odio, y estaban claramente situados. Y yo les pregunté, ¿quiénes han hecho estos informes? ¿Los han hecho una especie de ONG independiente, de eso racismo, de una plataforma? No, se ha hecho desde el propio ayuntamiento, porque nosotros somos conscientes de que la discriminación existe y hemos de trabajar con ella. Entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, y vuelvo a hablar de mi país, cómo es posible que en Cataluña, entre el año 90, siempre digo lo mismo a los que me habéis escuchado, pero no me importa volverlo a decir, desde el año 90 hasta el año 2009, se produjeran 40 de los 60 conflictos que han sido identificados en torno a la aparición de mezquitas? Y cómo que a partir del año 2009, cuando se aplica una ley para reconocer dónde pueden ser situados no solo mezquitas, sino equipamientos religiosos de todas las confesiones, ese pasado tan reciente se haya olvidado. ¿Qué amnesia social ocurre cuando no somos conscientes de reconocer nuestros propios argumentos de discriminación? ¿Cómo somos capaces de olvidar tan rápidamente todo eso? Pues porque probablemente nos hemos imaginado de que aquellas personas sobre las cuales nosotros hemos enseñado con el dedo diciendo tú no merecerías estar aquí, tú deberías hacer lo que nosotros hacemos, tú deberías de ser como nosotros, o vete a tu país, no hemos sido capaces también de darnos cuenta de yo qué he hecho capaz, qué he podido hacer mejor, o cuáles han sido aquellas cosas que no han funcionado. Y entonces eso es lo que solucionaría buena parte, por lo menos las primeras preguntas en torno a cuestiones que ha planteado Amparo. Cuestiones que están relacionadas con esas fricciones, esas fracturas, que no solo afectan a un colectivo, sino que nos afectan a todos conjuntamente, justamente. Bueno, la última cuestión... La última cuestión que vamos a plantear, y ruego a los ponentes ser breves, y es, aunque es lo más importante de toda esta mesa, son ¿qué hacemos? Sí, ¿cuáles son las vías para solucionar este tema de la islamofobia, para reducirlo al máximo? Aunque luego, después de esta cuestión, voy a hacer una pequeña pregunta sobre todo para Amparo y para Jordi, porque tiene que ver con nuestra realidad muy española, muy interna, que casi alguien que no es español a lo mejor no es consciente de esa realidad que voy a preguntar al final. Pero soluciones, puede haber soluciones. ¿Cuáles serían las mejores maneras para solucionar la islamofobia? Desde la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia somos conscientes de que estamos supliendo una laguna que no acometen los gobiernos. Somos conscientes de que cuando recopilamos todos esos informes y todos esos datos de los casos de islamofobia, lo hacemos porque la policía no lo está haciendo, porque el registro no existe, porque a nivel político se niega, aunque les presentes el informe, dicen que no hay islamofobia. Que un presidente de gobierno te diga aquí no hay islamofobia a pesar de la amenaza yihadista, dice mucho de ese presidente. Estamos hablando de un presidente de un país, no estamos hablando de cualquier cosa. Dice mucho. Bueno, no me quiero calentar. Soluciones. Yo digo que la palabra solución es demasiado grande, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos afrontar la islamofobia? Porque eso de solucionar está en manos de Allah subhanahu wa ta'ala, lo que Allah quiera. Nosotros como humanos, ¿cómo podemos afrontar la islamofobia? Bueno, hay que hacer un trabajo multidisciplinar y transversal. ¿Qué quiero decir con un trabajo multidisciplinar y transversal? Fijaros, nos estamos quejando de los políticos.
y en teoría son los poderosos, ellos tienen el poder. ¿Qué hacemos? Movilización de la sociedad civil, la sociedad civil, la sociedad civil. ¿Dónde está la sociedad civil? Vosotros todos sois parte de esa sociedad civil, por favor. ¿Qué hacéis que nos movéis? ¿Por qué no estáis en las asociaciones de vecinos, en las asociaciones de padres, en todos los sitios, en las ONGs, en la Cruz Roja, en Sorracismo, en Amnistía Internacional, en Movimiento contra la Intolerancia, en la plataforma, que somos una plataforma plural con musulmanes y no musulmanes, para que esa sociedad civil se movilice y presione a los políticos? Porque solo la movilización de la sociedad civil puede hacer frente a las políticas, Jordi. Solo la movilización de la sociedad civil, ¿o no? Bueno, volvemos. La parte académica, imprescindible, es decir, los académicos, me he pasado, ¿no, Bárbara? Los académicos, los intelectuales. Imprescindible esos trabajos científicos de investigación, porque son los que nos pueden dar argumentos a la sociedad civil, argumentos fiables. Mira, no lo digo yo porque sea una loca española que se ha convertido en mora según tú, y vaya por ahí con un pañuelo en la cabeza. Mira, lo dicen investigadores neutrales, con argumentos científicos. Esto es lo que hay, imprescindible. Involucración de especialistas y de expertos. ¿Por qué hablo de especialistas y de expertos? Porque la legislación es primordial y yo no soy abogado. La legislación es primordial, por lo tanto hará falta expertos y especialistas que nos ayuden a modificar esa legislación, o que nos ayuden a poner una denuncia, o que nos ayuden a interpretar una ley que a lo mejor no terminamos de entender. Vuelvo a insistir en la educación, no me cansaré nunca de decirlo. Si me ves mil veces me vas a escuchar decir la necesidad de la revisión de los libros de texto en España. No me cansaré de decirlo hasta que no se haga. La revisión de los libros de texto español es imprescindible. Educar en diversidad, desde que son pequeños hasta que son adultos. No educar contra el Islam como se está haciendo, o contra los musulmanes, no. Educar en diversidad, para todos, en diversidad abierta, con musulmanes y con otros colectivos minoritarios. Colaboración, imprescindible. Tenemos que colaborar entre musulmanes, seamos de la federación que seamos o de ninguna federación, y tenemos que colaborar con no musulmanes, imprescindible, ir todos de la mano, porque la unión es lo que hace la fuerza, porque que te oiga ese político o ese delegado de gobierno o ese jurista es porque vas a ir unido a un montón de presión social, a un montón de colectivos sociales. Y por último, sensibilización. Hemos dicho que la sociedad tiene una imagen muy negativa. ¿Cómo podemos hacer? Trabajando con nosotros mismos, imprescindible, ya lo han dicho antes, tenemos que trabajar nuestro Islam y tenemos que ser muy cuidadosos en la imagen que damos, en qué es lo que hacemos, pero también la sensibilización hacia el resto de la sociedad, porque nosotros, queridos, también somos sociedad española. Gracias.